Hola, hola comunidad de la ANPR México, bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Boris Solís, coordinador del área de contenido y educación, y me acompaña Cintia Hernández, coordinadora de comunicación de la ANPR México, y a nombre de todo nuestro equipo queremos darte las gracias por estar un webinar más con nosotros. Así es, y no solo un webinar más, sino que un webinar muy especial porque por si no lo sabían, es nuestro webinar número 100. ¡Qué emoción! La verdad es que me encanta saber que ya llevamos casi 7 años haciendo webinars y ha sido un camino largo donde han pasado diferentes ponentes, temáticas, países. Ha sido muy emocionante estar de la mano con todos ustedes en este camino de los parques. Entonces, por favor, escríbenos ahí, como siempre, como cada webinar, desde qué parque, organización, país estás viendo este webinar, y no te olvides de compartirlo si aún estás a tiempo. Comparte la liga para que celebren con nosotros en este webinar tan importante que tenemos el día de hoy. Me encanta. Y también recordarles que si quieres conocer o volver a ver todos los webinars anteriores, todos están disponibles en nuestra biblioteca Parques. Mira, ya tenemos aquí varias personas que nos escriben. Carely, hola. Aglaé, qué gusto. Aglaé, saludos. Carely. Juan Carlos, Claudia Hernández, Silvana Velázquez, María del Carmen Salinas desde Chihuahua, Colombia. ¡Wow! Qué emocionante. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en un webinar de la NPR. Muchísimas gracias. Y bueno, también es importante agradecer a alguien muy importante del día de hoy, que es nuestro patrocinador Boogie, que gracias a él estaba patrocinando este webinar. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este camino y por estar presente y siempre fiel a los eventos que realizamos en la ANPR México. Y pues tenemos unos avisos parroquiales. Totalmente, Cintia. Bueno, voy a iniciar yo con nuestro próximo evento, del cual ya estamos a unos días, de hecho, de dar inicios, y es el Park Tour 2025. Así como ya saben o han visto en nuestras redes sociales, este Park Tour se va a llevar a cabo en la ciudad de Washington, D.C. Y si todavía no tienes tu boleto para este imperdible evento, todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar y contactarnos. Ya quedan muy pocos espacios, así que te invitamos a que no lo esperes más y nos contactes a través de nuestras redes sociales para pedir más información y que te contactemos y puedas asegurar tu lugar. Te aseguro que va a ser un evento fascinante. Vamos a visitar muchísimos parques, como lo viste ahorita, y va a valer muchísimo la pena. Así que, ¿qué tal si nos vemos en Washington, D.C.? Y bueno, Cintia, ¿qué te parece si nos platicas un poco sobre el segundo aviso parroquial, la Biblioteca Parques? Claro que sí, Boris. Como ustedes saben, siempre estamos intentando traerles innovación, documentos, muchas cosas para que ustedes siempre estén a la vanguardia de pues la información que tenemos para ustedes. Entonces, queremos platicarles un poquito acerca de la Biblioteca Parques, donde van a poder encontrar muchísimos documentos que están aparte seccionados entre audiovisual, si es más como de lectura. Tenemos aquí nuestros webinars y además los tenemos categorizados por nuestro mapa de ruta, que nosotros le llamamos este mapa súper importante, porque además va de acuerdo a cómo debe ser la línea de un parque, ¿no? Desde conceptos, estructura, estrategia y creación, diseño, participación comunitaria. Entonces van a poder ver bastante información aquí, documentos, blogs, los webinars que tenemos cada mes, el podcast y, claro, nuestros cursos de la Academia Parques, que es muy importante mencionar que los cursos ya ahora están disponibles para nuestros miembros ANPR. Así que dense una vuelta en la Biblioteca Parques, descubran los contenidos que tenemos para todos ustedes y sigan explorando las grandes temáticas de los parques urbanos y espacios públicos. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, pasando al tercer aviso parroquial del día, quiero invitarte, si todavía no has accedido a nuestra comunidad online, que te des un vistazo en esta plataforma virtual que nos encanta llamar como la plataforma de todos los parqueros online, para compartir imágenes, compartir experiencias, resolver dudas o cualquier contenido que quieras compartir con nosotros o conexión que quieras hacer con cualquier miembro de la asociación. Este es el espacio ideal para ti.
Es súper fácil, de hecho es completamente gratis crear tu cuenta y poder acceder a esta nueva plataforma. Te aseguro que te la vas a pasar súper bien, vas a poder conectar y descubrir muchísimos contenidos que a lo mejor no tenías mapeados. Así que te invito a que accedas y que crees tu cuenta completamente gratis para acceder a nuestra comunidad online y a lo mejor nos saludamos por ahí, nos agregamos como amigos. ¿Qué tal? Me encanta. Aquí siempre vamos a buscar dos cosas, compartir y hacer comunidad. Así que, por favor, únanse a nuestra comunidad online y, pues, como dice Boris, síganos. Ahí estamos felices de escribirles y compartir. Y bueno, y ahora sí, Boris, ya es momento de hablar del webinar que tenemos el día de hoy. Un webinar imperdible y con una invitada que nos encanta tener aquí con nosotros el día de hoy. Nuestra ponente del día es Adriana Romero, especialista de comunicaciones en Glasswing International y Fundación Parque Cuscatlán. Adriana es especialista de comunicaciones en Glasswing International y la Fundación Parque Cuscatlán, donde lidera la estrategia de comunicación y marketing social, además de coordinar eventos institucionales. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, de El Salvador, y cursa una maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional en la Universidad Europea del Atlántico. Ha completado su formación con diplomados en temas como Derecho a la Ciudad, Patrimonio Cultural y Storytelling, impartidos por diversas instituciones nacionales e internacionales. Desde el 2021 ha sido pieza clave en la estrategia de comunicación del Parque Cuscatlán, destacado por la creación de contenido multimedia y su difusión. Y en 2023 organizó el primer Congreso Iberoamericano en el Parque de Parques, en San Salvador, reuniendo a representantes de organizaciones internacionales y parques emblemáticos de la región. Y también ese mismo año fue reconocida con el premio Semilla durante el Congreso Parques en León, en México. Fue por su destacada labor en la comunicación y promoción de los espacios públicos. Adriana, gracias por estar acá. Te damos la bienvenida y el espacio es completamente tuyo. Gracias, Boris. Gracias, Cintia. De verdad que es una gran oportunidad poder estar compartiendo este espacio con ustedes y también agradecerles por promover estos intercambios de experiencias y también de conexión. Bienvenida, Gracias, Adriana. te cedemos el micrófono, Adri. Buenísimo. Gracias. Bueno, quiero iniciar quizás haciendo una pregunta. No sé si todos acá sabemos que vamos a hablar sobre parques, pero quiero que todos puedan imaginar cuál es su mejor momento en el parque, cuál es ese espacio que ustedes disfrutaron y cuál es como ese recuerdo que más permanece en sus mentes y que trae como una sonrisa hacia ustedes. Ahora, como el título lo dice, vamos a hablar de un espacio que pasó del olvidado a ícono y voy a presentarles la estrategia de comunicación del Parque Cuscatlán. Quiero también presentar esta imagen que la verdad es que me encanta porque es un parque demasiado lindo y demasiado grande también que toda la ciudad puede disfrutar. Este es como el espacio en medio de la ciudad y es conocido como un pulmón y como el corazón del centro de San Salvador, acá en El Salvador. Esa es una fotografía aérea, entonces podemos ver cómo se puede también visualizar este lugar que a comparación de toda la ciudad pues queda pequeño, pero que también tiene una gran oportunidad para que la gente pueda visitarlo y disfrutarlo. Ahora, quiero darles un poco de contexto para que podamos entender como todo lo que este parque ha pasado y cómo está ahora. Este parque, como les mencionaba, está ubicado en San Salvador Centro, que es una de las ciudades, es la capital de El Salvador, pero es una de las ciudades que tiene más habitantes. 700,000 para ser exactos, pero también es parte de una zona metropolitana que está compuesta por 14 distritos en donde residen más de 2 millones de habitantes. Es decir, que estas más de 2 millones de personas están expuestas a este parque y pueden visitarlo. Entonces también sabemos que hay una gran cantidad de población que podría tener como este beneficio de poder visitar un espacio público cercano a sus hogares. Además, quiero mostrarle estas fotografías que la verdad es como del Parque Cuscatlán antes del 2017. Acá podemos ver diferentes espacios
en los que evidenciamos cómo el parque era, un parque deteriorado, que no tenía las mejores condiciones, un parque en algún momento un poco sucio, y también quiero hacer énfasis en esta fotografía, que es la más grande, la que muestra el Museo Timarín, que es uno de nuestros vecinos en el parque. Este museo es un espacio para que niñas y niños puedan aprender de diferentes temas por medio del juego. Pero, como lo podemos ver en la fotografía, hay una cerca que divide este espacio entre el museo y el parque. Esa fue una decisión que tomó el museo, ya que el parque era conocido como un lugar inseguro, un lugar sucio, un lugar de delincuencia y en el que ninguna familia quería dejar que sus hijos pudieran disfrutar en el parque porque no era un espacio apto ni ideal para ellos. Había mucho miedo alrededor de toda esta narrativa de cosas que pasaban en el parque y por eso se decidió como levantar esta cerca para que ni la gente del parque pasara al museo y tampoco la gente que salía del museo tuviera como esta presentación del parque. Ahora también tenemos una ruta de recuperación que es como todos estos pasos que aunque parezcan pequeños, realmente requirieron como de una gran organización para que el parque fuera lo que ahora es conocido como el lugar de cosas preciosas, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Lo primero es que el parque fue inaugurado en 1939, es decir, hace 86 años, y en ese momento era como el boom en la ciudad, era un espacio muy emblemático y que era demasiado importante poder tenerlo. En un primer momento el parque comenzó siendo como un jardín para un hospital que era muy reconocido en el país y era como ese espacio en el que las personas podían ir a descansar, podían ir a esperar o podían solamente tratar de relajarse un momento. Ahora, la falta de mantenimiento convirtió a este parque en un lugar sucio, descuidado y peligroso, como les mencionaba, y que también era considerado como un lugar de delincuencia y crimen. Y obviamente por todo ese tipo de contexto no podía la gente disfrutarlo, no era un espacio ideal para la niñez y para la juventud. Luego, en 2015, The Howard Buffett Foundation, USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Alcaldía de San Salvador y Glasswing International realizaron una alianza para poder transformar el parque. Todos sabían que el parque era un espacio grande y que además tenía mucho potencial para poder ofrecer a las personas. Pero lo que se necesitaba era como esta disposición de poder rescatarlo, por así decirlo, y de poder hacer una donación y poder financiarlo en todo este proceso. Por lo que el proyecto tuvo un costo de más de 10 millones de dólares, pero el resultado es como una de las cosas más impactantes porque pudo ser aprovechado de la mejor manera. Pero antes de comenzar, quizás como de lleno en todo este proceso, quiero también mencionarles que en 2019 se creó la Fundación Parque Cuscatlán. La intención de esta fundación era poder ser un apoyo a la alcaldía, que eran como la municipalidad dueña del espacio, pero también tener un ente privado que pudiera recibir esa donación, que pudiera seguir administrando diferentes fondos y que pudiera colaborar tanto con el mantenimiento, la gestión y la activación del parque como se ha venido haciendo hasta ahora. Y también como para que podamos ubicarlo en el tiempo, el parque fue intervenido durante 2 años, de 2017 a 2019, y fue inaugurado en el 2019 con un nuevo modelo de gestión, un asocio público-privado, pero también con un nuevo equipo de comunicaciones y la necesidad de poder tener esa estrategia. Ahora les muestro esta fotografía del parque. Es una fotografía aérea en la que podemos ver los senderos, podemos ver uno de estos puentes o pasarelas, como nosotros lo llamamos, que conectan o tienen la función de poder ser un vínculo entre entre dos de las calles más importantes de la ciudad, que es la Sexta Décima y la Alameda Roosevelt. En el día a día, el parque, por ser considerado antes como un espacio peligroso, la gente evitaba entrar al parque para poder acortar el camino. Ahora, con estas pasarelas y estos puentes, la gente puede caminar por medio del parque, disfrutar de este espacio, puede admirar la naturaleza y también puede tener un momento antes de su jornada o después de su jornada de trabajo en el que puede disfrutar. Y es esta conexión que siempre se da entre estas dos arterias que son súper importantes en la ciudad. También quiero mostrarles otras fotografías de lo que ahora podemos ver en el parque.
En la primera fotografía está una joven que acaba de participar en las jornadas de voluntariado. Tomó un tiempo, una media mañana, para poder aportar al parque y también para poder realizar estas jornadas de siembra en la que todos nos sumamos y en la que todos podemos aportar a este espacio. Además, en la segunda fotografía podemos ver uno de nuestros alquileres de carritos que son de los Berg, conocidos como esta empresa que también brinda esta atracción dentro del parque y en otros lugares dentro siempre como de la ciudad para nosotros. Y en la tercera fotografía vemos una clase de yoga, que ahora esta es como una de las actividades que el parque ofrece de manera gratuita y que antes no existían. Acá también podemos ver una familia disfrutando de uno de los talleres gratuitos que nosotros ofrecemos como parte de nuestra agenda cultural y que además es una oportunidad de conexión para poder disfrutar junto a tu familia y que también es un espacio en una tarde en la que puedes liberarte y pensar en otra cosa mientras estás haciendo una actividad en un lugar abierto y que está también disponible para todo el público. Y bueno, antes de comenzar con la estrategia, quiero mencionarles que junto a este proceso de intervención era muy clave poder contar con una estrategia de comunicaciones y que esto también fue fundamental para poder informar lo que estaba pasando. El parque estaba siendo intervenido, entonces muchas personas no sabían qué era lo que estaba pasando dentro del parque, qué era lo que iban a hacer, si iban a mejorarlo o incluso si el parque ahora iba a ser otro tipo de espacio. Entonces, contar con una estrategia de comunicaciones era tan importante para que la gente pudiera tener como transparencia total sobre lo que estaba sucediendo y también era una oportunidad para que la gente ahora pudiera tener una conexión un poco más cercana al parque y pudiera también disfrutar de diferentes contenidos y también de poder tener la información a la mano, sobre todo en ese momento que era como una total incertidumbre sobre todo para las comunidades alrededor del parque. Esa es una de las fotografías de la intervención y algo que posteamos justamente cuando se cumplieron 5 años desde esta intervención que hicimos dentro del parque. Como ustedes saben y como les he mencionado, el parque era un lugar súper icónico, entonces tener una renovación y algo también pensado en la comunidad, no solamente una renovación que no salía de los planos, sino de haber escuchado a la comunidad y lo que necesitaban y lo que esperaban de un parque, también era muy valioso y fue clave en este proceso en el que comenzó como toda esta restauración. Las redes sociales del parque entonces comenzaron su activación en 2018, justo un año antes de terminar la intervención, porque el objetivo, además de contar toda esta nueva información que las personas iban a poder tener, era establecer una nueva forma de cuidar el espacio. Las redes tenían el objetivo, obviamente, de poder obedecer o cumplir con la estrategia de comunicaciones, pero también era poder ofrecer un tipo de contenido que ahora la persona podía disfrutar y que también iba a ser como algo en lo que iba a tener diferentes herramientas e insumos para saber cómo ahora que tengo un parque, cómo puedo disfrutarlo y cómo puedo cuidarlo. Y partimos de un user person, que es como nuestra representación de nuestro usuario ideal, pero también de estos usuarios que nosotros vemos en el día a día. Esa creo que puede ser una herramienta también para que podamos implementarlo en nuestros parques o nuestras marcas para poder conocer a nuestros usuarios. Acá tenemos como una perspectiva general de todas estas cosas que se logran identificar a la hora de poder plantear un usuario o de poder plantear también nuestro visitante en este caso. Tenemos a Ana Martínez, que esa es como la representación y su ocupación es profesora de primaria. Todos esos datos demográficos son súper importantes para que nosotros podamos ubicar quién es este usuario que representa a todas las personas que nos visitan. Pero quisiera enfocarme en los puntos de dolor, los hábitos y lo que nosotros como Parque Cuscatlán podíamos hacer o podemos ofrecer para este momento. Ana disfruta tiempo de calidad con sus seres queridos, le gusta visitar espacios abiertos y le gustan las actividades culturales. Además, busca lugares que sean seguros y atractivos a donde pueda llevar a sus hijos. Y sus puntos de dolor acá en
En este momento, pensando en todo este contexto de Ana Martínez, pensando en su ocupación, en su rutina diaria, es que hay falta de espacios públicos seguros que estén bien mantenidos para visitar, porque puedo ver un parque, pero si no tiene las condiciones que yo necesito para poder visitarlo, quizás no opto por ir ahí. Además, otro punto de dolor es que hay actividades gratuitas, pero en muy pocos lugares. Es decir, que si yo quiero ponerme en el lugar de ella y quiero llevar a mis hijos, no encuentro un espacio en donde pueda ir, donde ellos también puedan sentirse incluidos. Además, hay poca información sobre los eventos comunitarios y hay espacios que son poco accesibles y que no tienen actividades para todas las edades. Entonces acá, en esos puntos de dolor, yo también puedo ver una oportunidad y era parte de nuestra estrategia, poder ver qué podemos ofrecer. Entonces, en primer lugar, ahora que tenemos redes sociales, podemos hacerle saber a la persona que el Parque Cuscatlán es un espacio seguro y que está bien mantenido, que hay actividades gratuitas, incluyendo eventos culturales, educativos, deportivos y que son para las diferentes edades. Y además que el Parque Cuscatlán cuenta con redes sociales en donde puede obtener información, que además de educar también puede conectar y hacerle ver todo lo que está sucediendo en el parque. Entonces, la construcción de un user person o user persona es clave para nuestra estrategia porque nos ayuda como a identificar esa persona a la que yo quiero alcanzar. Ahora, pasamos como a un funnel de conversión, que este es un mecanismo para poder monitorear la jornada de interacciones de los clientes potenciales con las empresas y en nuestro caso con el parque. Este funnel de conversión es algo que utilizamos tanto en la fundación del parque como también en Glasswing y es una serie de etapas que un potencial usuario recorre antes de realizar una acción final. Primero es tomar conciencia y acá sabemos que la persona como que empieza a reconocer o a conocer estos productos, programas o servicios en la búsqueda de satisfacer una necesidad. Sabemos que Ana tenía la necesidad de espacios públicos, de lugares que ofrezcan actividades gratuitas. Entonces, por medio de nuestras redes, comenzamos a posicionar todas las actividades que nosotros tenemos, toda nuestra agenda cultural, para que ella pueda tomar como esta conciencia de que hay un espacio que sí cumple con las necesidades que ella tiene. Luego está la consideración, que es cuando la persona muestra ese interés en el producto o servicio. Es decir, ya vi lo que el Parque Cuscatlán ofrece, pero estoy como identificando qué cosas a las que me puedo sumar, qué cosas me quedan en mi mejor horario, en mi tiempo libre. Entonces comienzo a dar likes, a preguntar, a reaccionar y después paso a tomar una decisión. La persona compara alternativas y decide adquirir el producto o servicio. Es decir, en nuestro caso, como un parque, puedo tener otros parques que visitar, pero ¿por qué decido visitar el Parque Cuscatlán? ¿Qué es lo que me ofrece? ¿Qué hay en este espacio que en otros no? Entonces, también esto es como parte de tomar esa decisión que nos pasa a la acción. La persona realiza como esta acción final, que en nuestro caso sería visitarnos, o en el caso de otra marca, registrarse, donar o suscribirse. Entonces, Ana decidió tomar la acción de visitar el parque y de descubrir todo lo que tenía por ofrecer. Ahora sí, pasamos a nuestra estrategia de comunicaciones, como ahora ya sabemos qué es lo que nosotros podemos identificar en nuestros usuarios. Acá tenemos como todo el contexto y este background que tenía el parque. Entonces, ¿cuál era nuestra estrategia? Poder posicionar el Parque Cuscatlán como un espacio limpio, seguro y accesible para todos los salvadoreños, en el que se contaría con actividades culturales, deportivas y ambientales. Entonces era como cambiar esa imagen o ese pensamiento que las personas también tenían sobre el parque, como de un parque que era sucio y que también era un lugar de delincuencia, como ahora puedo hacer que los usuarios lo identifiquen como un espacio limpio, seguro y accesible. Obviamente todos los materiales de comunicación acá son clave, pero también es como poder ofrecer esa experiencia que la persona se va a encontrar al decidir por visitarlo. Entonces partimos de un concepto que a mí, esta es como una de las partes que más me gustan de toda esta construcción que se tuvo alrededor del Parque Cuscatlán. Cuscatlán en náhuatl significa lugar de cosas preciosas. Entonces, partiendo de esto, conservando como estas raíces y estos principios que queríamos demostrar, ¿cómo podemos ver
que el parque es un lugar que te ofrece no solamente un espacio donde sentarte o donde caminar, sino un espacio donde vas a poder encontrar cosas preciosas y donde vas a poder disfrutarlo. Entonces, ese era como nuestro concepto, que estaba también de la mano con todo esto que buscábamos en algún momento cuando decidimos plantear como toda esta estrategia. El Parque Cuscatlán tiene diferentes funciones o diferentes propósitos con estas redes sociales y con la estrategia. Primero, pues informar porque claramente debemos como dar como todos estos datos o insumos que la gente necesita. También conectar, compartir experiencias, esta interacción, generar cercanía y educar. Quiero detenerme un poco en generar cercanía porque la idea era no que solamente el público de San Salvador pudiera visitarlo, sino que al ser también como una innovación, un parque que también ofrecía diferentes cosas y que había tenido una inversión muy grande, queríamos generar esa cercanía, que personas alrededor del país pudieran ver que ahora el parque tenía una imagen nueva, que también habían como diferentes conceptos alrededor de esto y que la gente se pudiera sentir motivada a poder visitarlo. Además, teníamos como diferentes pilares de estrategia de comunicación, que también eso lo podríamos adaptar a diferentes parques que estén interesados en poder potenciar su estrategia. Lo primero era contenido de redacción creativa, también acompañado de fotografías o videos atractivos y, por supuesto, información clara y accesible. Nosotros teníamos como esa idea de poder presentar al parque como una experiencia, como un lugar al que podrías ir, pero que puedes descubrir nuevas formas de cuidarlo, nuevas formas de disfrutarlo, de convivir y de generar esta conexión entre las personas. Además, otra de las cosas súper importantes para poder lograr todo eso era como hablar y emocionar al público sobre algún tema de interés. Si queríamos hablar sobre interacción, sobre cómo mejorar esas relaciones familiares en espacios públicos o incluso sobre salud mental y cómo un parque te puede ayudar a poder potenciar esto y a poder cuidarla sobre todo, era como clave poder identificar esas necesidades que el público tenía. Además, que una de las cosas también claves era cómo vender algo sin venderlo, porque realmente no estamos vendiendo una entrada al parque porque la entrada es gratuita. Estamos vendiendo por medio del contenido multimedia un espacio que puede ser visitado por los demás, pero también un espacio que es inclusivo, que es para todas y todos, y un espacio que ahora podía tener otra nueva retórica, por así decirlo, porque ahora ya no habían comentarios negativos, sino que la idea era poder disfrutarlo y poder ver todo lo positivo que un espacio público con esta intervención podía ofrecer. Y además, también presentar lo más fácil de recordar, que eso también es súper importante porque habían como diferentes mensajes que nosotros queríamos poder comunicar, pero era el uso de recursos gráficos, paletas de colores, tipografía adecuada, lo que también hacía que estos mensajes pudieran ser impactantes para las personas y que pudieran llegar, que cumplieran como este objetivo. Y obvio, todo eso era como parte de un esfuerzo diario, pero la idea era como detallar las actividades que teníamos en el día a día, poder comunicar las acciones dentro del parque para asegurar que ahora teníamos una comunicación completamente transparente, cuando había un cierre, cuando habían siembras, cuando habían podas, para evitar quizás como caer en que el parque está haciendo tal cosa o que la gente pensara que ahora estamos haciendo diferentes actividades como talando árboles o algo así, que en más de algún momento quizás nos pasó, pero por medio de la comunicación transparente pudimos tener como esta aceptación del público en que ahora reconocían cuando nosotros teníamos una actividad, siembras o incluso cuando acordonábamos y teníamos esas podas. Además, otra cosa súper clave era como explicar la información para reservar un espacio en el parque cuando íbamos a tener eventos y también comunicar las tarifas de los servicios de alquiler dentro del parque, como de los carritos Berg o nuestro alquiler de bicicletas, que era una de las fotografías que les mostraba, porque también es importante que la gente supiera que al parque también se sumaban nuevos socios que estaban interesados en poder aportar desde sus diferentes productos y servicios. Ahora, partimos de la comunicación positiva, que eso también es súper bonito poder comunicarlo y poder verlo también transformado en la estrategia. Esa comunicación partía de la teoría del foco formativo, que era comunicar el comportamiento que las personas deben hacer
o estas como normas prescriptivas y no el comportamiento que la gente hace, una norma descriptiva. Es decir, si yo tengo como a las personas que no encuentran un lugar a donde depositar la basura y quizás la pueden tirar en cualquier espacio verde, en lugar de poner no botar la basura acá, donde estaban los depósitos adecuados para eso, yo tenía como un mensaje o planteaba un mensaje en el que podíamos poner deposita la basura acá. Ese era como un esfuerzo en conjunto en el que no solamente estábamos involucradas las personas a cargo de comunicaciones, sino todo el equipo de la fundación, todo el equipo de la alcaldía, desechos sólidos, todos teníamos como ese mensaje claro, tener una comunicación positiva para que la gente no sintiera que estaba en un espacio que solo era restricciones o prohibiciones, sino un espacio en el que se pudiera sentir cómodo y poder seguir diferentes normas y parte de nuestros protocolos. Ahora, partimos también de la cultura Cuscatlán, que era como como nuestras normas, por así decirlo, que salían del Parque Cuscatlán, pero que podían adaptarse a diferentes espacios públicos, no solamente parques, sino también en plazas. Entonces, la cultura Cuscatlán, partiendo del lugar de cosas preciosas, tenía los objetivos de desarrollar un sentido de pertenencia para que las personas, cuando llegaran al parque, se sintieran en su parque, no en cualquier lugar, sino que ya eran parte de él y el parque también les pertenecía. Además, la cultura Cuscatlán tenía la finalidad de cuidar el parque y que también los demás visitantes pudieran cuidarse a sí mismos y cuidar a los demás, ya sea corrigiendo o limitando sus propias acciones, además de cumplir las normas de convivencia del parque y de los espacios que frecuento. Es decir, no solamente el Parque Cuscatlán, sino cualquier otro espacio público que yo pueda visitar. Y también la cultura Cuscatlán era como esta oportunidad de ofrecer cómo cuidar el parque, encontrando el valor del espacio público en el entorno y también para que las personas pudieran saber que se pueden apropiar del espacio y que puedan realizar buenas prácticas dentro y fuera de él, que eso también es como clave. Que esos comportamientos positivos no solo sean dentro del parque, que sé que un montón de personas más nos están viendo, sino que yo pueda como llevar esas acciones positivas hacia afuera y que pueda replicar ese comportamiento. Además, también acá les coloco como nuestra mascota del parque, Tlali, la mascota, la ardilla, ya que parte de la mayoría de la población animal que nosotros tenemos y esa diversidad de diferente fauna en el parque, la mayoría son las ardillas. Entonces, también acá nace como tener una guardiana del parque, Tlali, que es como esta voz que te indica diferentes acciones, comportamientos que puedes tener dentro del parque para que tú puedas cuidar su espacio. Es decir, Tlali nos dice cómo cuidar su hogar, cómo puedo también disfrutarlo y cómo puedo tener como espacios de conexión dentro de él. Tlali también, además de ser esa protagonista en esos mensajes, también su nombre es parte de nuestras raíces, del náhuatl, y significa tierra. Entonces también hace como este match con todo lo que nosotros queríamos comunicar dentro del parque y también tenemos mensajes claves. Que acá, pues, algunos eran como desde el inicio, otros que todavía conservamos, otros han cambiado, pero siempre queríamos obedecer, obviamente, a nuestra estrategia de comunicaciones y a todos los objetivos que nos habíamos planteado con poder tener esa oportunidad. Primero, presentar el parque como un lugar de cosas preciosas, un espacio limpio, seguro y también que era apto para todas y todas. Mostrar que este espacio público es atractivo y que también tiene especial énfasis en actividades culturales y deportivas, porque la agenda del parque también tenía como esta intención de poder impulsarlas. Enfatizar también el orgullo y los buenos valores de los salvadoreños para que todos seamos responsables de su cuidado y mantenimiento. Era como esa parte en la que yo les mencionaba que no solamente era informar, sino también educar e involucrar a la comunidad. Luego, también otros de los mensajes era poder comunicar esa cultura Cuscatlán, por supuesto, en la que son las acciones positivas, concientizar a los usuarios en el buen cuidado del espacio para promover esa apropiación y, claro, otro como pilar fundamental en estos mensajes claves era destacar a las instituciones y a los socios que se mantenían dentro del parque. Es decir, sabemos que habíamos tenido una donación, que muchos socios se habían sumado y también era como clave poder visibilizar que hay
empresas, que hay organizaciones que están interesadas en poder formar parte de esto y que tienen un compromiso en el cumplimiento de las normas dentro del parque. Ahora también habían como diferentes tácticas de comunicación que partían primero de redes sociales, que era como una de las cosas tan importantes que se necesitaba promover, porque el parque antes no tenía redes sociales y ahora sabemos que esto es tan vital para poder comunicar nuestros objetivos. Entonces, nosotros en el Parque Cuscatlán contamos con 3 redes sociales: Facebook, Instagram y X, con publicaciones e historias sobre cultura Cuscatlán, activaciones. También era como darle voz a Tlali, ahora que ya la conocen y todo lo que ella quería como poder comunicar a las personas de cómo cuidar su espacio. También era parte como de darle un espacio en las redes sociales para que ella pudiera tener este tipo de mensajes o recordatorios a la semana. También contenido de engagement, que parte de eso también era como generar esta conciencia, este compromiso y también esta conexión con los usuarios, poder presentarles las experiencias que teníamos dentro del parque y que se sintieran identificadas con ello. También los recordatorios del horario del parque, fotografías de visitantes, que esto también es mucho contenido de valor, y los atractivos del parque, porque claro, ahora el parque tenía como diferentes espacios nuevos que la gente podía disfrutar o redescubrir. Y en las historias o en ese tipo de publicaciones que son más del día a día, teníamos como nuestra agenda de actividades semanal, los eventos destacados y también la cobertura de eventos, las fotografías de los talleres, videos o reels que nosotros pudiéramos hacer de cada una de las actividades que teníamos en el día a día. Además, el enfoque era poder comunicar realmente todo lo que pasaba en el parque. Acá a la derecha les pongo como una captura de pantalla del feed y de cada uno de los contenidos que nosotros podíamos poder ofrecer y que siempre tenían en común que pudieran tener este valor para el usuario, para conectar con ellos y que también formara parte como de suplir una necesidad de información. La periodicidad, creo que acá sí podríamos decir que éramos como muy intensos porque teníamos un mínimo de una publicación al día para poder estar ahí, tener esa presencia en redes sociales y que la gente también supiera: el parque está activo, el parque está comunicando, el parque va a tener tal actividad, no me la quiero perder. Era como esa intención de poder permanecer ahí y de que la gente supiera: si necesito algo que hacer el fin de semana, puedo buscar en las redes del parque y ver qué se acopla a mi horario. Y nuestro público, obviamente tenemos 2 tipos de públicos: los públicos en redes sociales y el público que también llega al parque. Pero en este caso, el de redes sociales eran como hombres y mujeres entre los 25 a los 44 años de edad, que eran parte del área metropolitana de San Salvador, parte de esos 2 millones de personas que también tenían intereses en actividades recreativas y al aire libre. Y las plataformas que eran como en las que nosotros estábamos comunicando y que también partía como de pensar en cuál era nuestro público acá y qué información valiosa nosotros podíamos ofrecer. Otra de como parte de las redes sociales es como ver o poder visualizar este tipo de publicaciones en la que nosotros podemos evidenciar familias, amigos, personas que también son como tú y que pueden participar en cada una de nuestras actividades. También otra cosa clave era poder evidenciar también a las mascotas, porque el Parque Cuscatlán antes, entre las pocas normas que tenía, era que no permitían poder tener mascotas dentro del parque. Entonces también eso era como clave, que ahora sí es un espacio que incluye a todos los miembros de la familia. Además, también tenemos un sitio web en el que la información ideal que nosotros soñamos por comunicar eran como las actividades, como ese tipo de cosas que en el día a día a veces la gente las consultaba. Era como esta información prioritaria sobre actividades, normas, espacios dentro del parque, y claramente también había un espacio para presentar a la Fundación Parque Cuscatlán, que era como una de las organizaciones clave y base que ahora formaba parte del nuevo modelo de gestión. La periodicidad eran como actualizaciones al mes y cuando tuviéramos modificación de datos, y el público en general eran usuarios interesados o posibles visitantes. Esa era como parte de toda esta estrategia, y también esa es como una captura de cómo podemos visualizar la página web del parque.
También otra de como esas tácticas dentro de nuestra estrategia era el email marketing, que era como tener este propósito, este espacio al mes de poder comunicar las actividades que hemos tenido y también las cifras de impacto. El público en general eran donantes de la Fundación Parque Cuscatlán y público también interesado en recibir información mensual. A veces la gente se inscribía por ver las fotografías en las que salía o por ver cuáles son las actividades del mes. Algunos estudiantes también estaban interesados y se inscribían. Y la plataforma es MailChimp, enviado a nombre de Fundapark. Esa es una plataforma que es súper amigable, tiene una versión gratuita y una versión paga, y también puede ser como una herramienta que podamos utilizar en nuestro día a día para nuestras marcas. Ahora, hablando de contenido, informes y pauta, ¿cuál es la base de crear contenido para todos? Obviamente el parque tenía diferentes como plataformas, también tenía diferentes insumos, diferente contenido que quería dar a conocer a las personas, pero creo que también es como parte de conocer a tu público. ¿Cómo creas contenido para todos sabiendo cuáles son las necesidades? Pudiendo hacer como este user person que te puede mostrar qué es lo que la gente necesita saber. Y además, también saber que las personas que se conectan digitalmente tienen una presencia, tienen esa necesidad de información y están interesados en poder interactuar. Y que, como les coloco acá, puede ser que no sean los mismos que visitan el parque. Sabemos que mucha gente que se informaba por redes sociales visitaba el parque, participaba en las actividades, pero mucha gente tampoco tenía como este acceso o quizás no era como su plataforma preferida. Entonces también parte era como de tener esa información en el parque, los horarios, información clave, dónde acudir, todo esto era súper importante. También destacando que con este nuevo modelo de gestión, también había una delegación de la policía dentro del parque o del cuerpo de agentes metropolitanos, que ahora era como una presencia de seguridad dentro del parque a la que las personas podían acudir ante cualquier percance y cualquier necesidad que tuvieran durante su visita. Ahora, acá hay como diferentes ejemplos de estas ilustraciones que tenemos de Tlali y estos mensajes de cultura Cuscatlán con los que comenzamos. Poner la basura en su lugar es parte de la cultura Cuscatlán. Produce menos desperdicios reutilizando bolsas de tela. Cuidar el mobiliario del parque es parte de la cultura Cuscatlán. Entonces, todos esos mensajes eran como Tlali dándote un mensaje, abonando a nuestra estrategia de comunicaciones, no solamente de comunicar, sino también de informar. Acá también dejo como varios ejemplos de contenido que nosotros creamos para no solamente que la gente pudiera tener información puntual, sino también interactuar pensando en que han visitado este espacio, han visto estos lugares, entonces cómo pueden apropiarse de un parque, diferentes tips, cómo explorar el parque, realizar actividades o cómo puedo disfrutar del arenero del parque durante la visita. Este es como uno de los espacios pensados para niñas y niños para poder estimular esta como motricidad que ellos necesitan en el comienzo como de sus primeros años. Entonces, este espacio era pensado para los niños, pero también teníamos que cumplir diferentes normas y las personas tenían que saber cómo cuidarlo o cómo utilizarlo durante su visita. Entonces, acá teníamos como también diferentes formas de comunicarlo. Decidimos hacerlo por medio de infografías que también conectaran con las personas, que pudieran representarlos. Por medio de esos compromisos, por ejemplo, que puedas asumir para cuidar el parque y cualquier otro espacio público. Eso también era clave, porque todo lo que nosotros teníamos en nuestras redes sociales era de fácil acceso y también de poderlo replicar en otros espacios. Acá eso era como me comprometo a poder colocar mi basura en los depósitos del parque. Y así diferentes acciones que forman parte como de eso que también los visitantes podían apropiarse. Luego, ¿a quiénes protegemos cuando mantenemos a nuestras mascotas con correa? Porque una de las normas era justamente que cada una de las mascotas que llegara al parque tuviera su correa para poder evitar estos incidentes y accidentes entre los visitantes. Entonces, ¿cómo comunicar estas normas sin hacerlo desde una mirada quizás como de prohibición, sino haciéndolo desde la comunicación positiva y desde esos tips que también pueden involucrar a las personas? Acá hay otros ejemplos de cómo
podemos nivelar, digamos, la velocidad a la que utilizamos nuestras bicicletas, karts, patinetas, patines o scooter dentro del parque. También contar que tenemos nuevos espacios como el gimnasio al aire libre y cómo las personas pueden disfrutarlo. Y también tuvimos una campaña que era como parte de la cultura Cuscatlán, pero ahora quizás como tu parque sin basura, con estos mensajes más directos para que la gente supiera que ese parque no es solamente un terreno en medio de la ciudad o no es algo que le pertenece solamente a la municipalidad, sino a todas las personas que lo visitan. Todas las personas que están como con este compromiso de poder asistir al parque tienen un compromiso y tienen también diferentes deberes dentro del parque que son como adueñarse y cómo cuidarlo. Ahora, también parte de estas acciones dentro de la estrategia era poder tener jornadas de voluntariado, en este caso era siembra en el parque, para que la gente no solo tuviera como esta oportunidad de ver al equipo de mantenimiento y jardinería del parque, sino también poder decir, yo sembré esa planta, yo formé parte de ese jardín que se hizo. Entonces también era como estas estrategias que partían de comunicaciones, de cómo nosotros podemos involucrar a nuestros usuarios, a la comunidad, a formar parte. Y dentro de estas jornadas también habían jornadas de limpieza en la que no solamente visitantes tal cuales se sumaban, sino organizaciones llegaban a ser como estos voluntariados y estas jornadas que también formaban parte de sus estrategias de responsabilidad social y empresarial. Y también tenemos como nuevos proyectos acá. Estos últimos 2 años también el parque ha estado como bien involucrado en poder tener nuevas oportunidades de aprendizaje. La Fundación Parque Cuscatlán, desde su dirección, también ha estado aplicando a diferentes oportunidades para tener nuevos proyectos y acá pues nace la oportunidad de tener la propia biblioteca del parque. La biblioteca, solo como para tener también un poco de contexto sobre esto, es como un proyecto que comenzó a nivel nacional por parte de las municipalidades, del gobierno, para que los niños y niñas de 0 a 7 años pudieran tener espacios para aprender jugando. Entonces, como parque también era clave poder tener un espacio de estos, aplicamos a un proyecto, ganamos esos fondos y ahora el parque puede tener su propia biblioteca en la que niños y niñas pueden disfrutar aprendiendo y también no solamente en un lugar cerrado, en un lugar comercial, sino en un espacio público. Así que acá también presentamos algunos videos, no sé si acá me echan la mano, chicos, para poder reproducirlos. Comenzamos con el primero. No sé si lo tenemos. Me di cuenta que el Parque Cuscatlán va a tener su propia biblioteca. Ahora niños y niñas de 0 a 8 años podemos seguir aprendiendo, jugando y creciendo en este espacio seguro y dedicado para nosotros. Ahora invito a todas las familias a que vengan a conocer este espacio gratuito. Súper. Esto también era como un ejemplo de que comenzamos este proyecto y que también habían socios involucrados que formaban parte como de todas estas actividades que ahora íbamos a poder tener en el parque y que también era una oportunidad para que más personas se comprometieran a poder visitarlo, a cuidarlo y a participar en nuevas oportunidades. Sí, podemos correr el otro video. Gracias. Que la lectura temprana tiene un impacto en el desarrollo de los bebés, niños y niñas. En la biblioteca del Parque Cuscatlán hemos creado un espacio mágico donde tus pequeños pueden estimular sus procesos psicológicos, desarrollar su imaginación y disfrutar de un ambiente seguro y lleno de aprendizajes. Además, no se trata solo de libros. Aquí realizamos actividades sensoriales, cantamos juntos, exploramos texturas y colores y compartimos momentos inolvidables. Lo mejor de todo es que este espacio también es para ti, papá, mamá o cuidador responsable.
La biblioteca del Parque Cuscatlán fortalece los vínculos afectivos mientras creamos una comunidad que apoya a las familias. Anímate a vivir esta experiencia, que es posible gracias al apoyo de Telus Digital, Ministerio de Educación y la Fundación Parque Cuscatlán. Gracias. Entonces, esta también era como una oportunidad de poder comunicar los nuevos esfuerzos que dentro del parque estábamos haciendo con este interés en poder tener otros espacios para pequeños y que también involucra a diferentes socios, que también eso nos ayuda a poder atraer a diferentes donantes que pueden participar en cada una de estas actividades. Ahora, quizás como para ir cerrando, vamos como a los números de rendimiento de las redes sociales. Actualmente, Facebook tiene más de 56,000 seguidores y hemos tenido un alcance promedio de 1.5 millones de usuarios al mes. Instagram tiene 21,800,000 seguidores, un poquito más, y en X más de 7,600. Y hay otros datos de user experience porque también tenemos diferentes encuestas mes a mes o por ciertos periodos, trimestral o semestral, en el que también podemos medir cuál es la afluencia, cuáles como los datos de permanencia de las personas y también tenemos como partimos de una línea base de antes de la restauración del parque hasta ahora. Antes teníamos como que las personas llegaban al parque a sentarse porque no tenían como diferentes oportunidades de participar en actividades y se quedaban 1 hora y media total de permanencia. Ahora el promedio es de 2 a 4 horas porque hay muchas más cosas que hacer. Antes habían una visita de 100,000 visitantes al año y ahora estamos rondando los 600,000, 700,000 visitantes al año. Antes las actividades eran 150 al mes y quizás acá las actividades no eran como organizadas por el parque tal cual, sino que eran como un registro de actividades de personas que llegaban a hacer un cumpleaños, que tenían una actividad deportiva. Y ahora sí tenemos 400 actividades al mes en las que un gran porcentaje, casi el 70%, son actividades que no solamente son como algunas organizadas por otras empresas, sino también organizadas por la Fundación Parque Cuscatlán con el fin de poder tener actividades gratuitas o también actividades que el público realiza dentro del parque cuando pide el espacio y cuando comienza a participar. Y también otras actividades son cuando diferentes marcas deciden hacer una activación dentro del parque o un evento. Y eso también para nosotros es importante porque no solamente es el uso del parque, sino también es una percepción de fondos. Luego, también otro dato que es súper importante es que antes solamente el 20% de las personas percibían el parque como un espacio seguro y ahora cerca del 94% perciben el parque como seguro. Y otro dato súper importante es que antes solamente teníamos una visita del 38% de las mujeres y ahora hay un 64% de visita que es de mujeres y sabemos que si las mujeres deciden visitar un espacio es porque consideran que este espacio es seguro y que también es un lugar atractivo para su familia. Ahora, otros datos es que el 76% de las personas que visitan el parque es porque necesitan espacios para relajarse y compartir con la familia y acá nosotros vemos la oportunidad de ofrecer actividades para que puedan hacerlo, como por ejemplo esta fotografía de un taller de huerto casero o también personas que solamente quieren disfrutar de los senderos del parque. Y un 99% de los entrevistados o encuestados volvería a visitar el Parque Cuscatlán por las diferentes atracciones. Ahora, quizás como ya para finalizar, solo quiero presentar que el parque ha tenido como todo un proceso y la verdad es que todos estamos orgullosos de lo que hemos construido, de lo que ahora formamos parte. Y otra cosa importante es que las redes sociales de un parque deben ser esta carta de presentación de un lugar que promete vivir experiencias inolvidables. La carta de presentación que a la persona que esté lejos le puedas mostrar lo que está pasando en el parque. Pero en nuestro caso, momentos y cosas preciosas. Y pues nada más que agradecerles el tiempo por haber participado en este webinar. Créanme que para nosotros es súper valioso tener el espacio para contar
todo este proceso que el Parque Cuscatlán ha tenido, como también presentar todas las actividades que tenemos y la necesidad de colaboración que tenemos también, de crear estas alianzas estratégicas. Y también les dejo nuestros contactos, el de Mayu Ferrufino, que es la directora ejecutiva de la Fundación Parque Cuscatlán, y el mío, estoy más que a la orden para lo que necesiten. Y gracias a la NPR por siempre propiciar y tener esos espacios de interacción y de conexión. Gracias a ti, Adri, de verdad, y a todo el equipo de Parque Cuscatlán por compartir esta valiosa información. Creo que ese es un ejemplo importantísimo y que hay que felicitar y tomar en cuenta también para animarnos un poco a elegir estrategias de comunicación que permitan, pues, alzar mucho lo que hacemos en los parques, ¿no? Y bueno, antes de empezar con nuestro bloque de preguntas, también queremos invitarlos a que escriban en la parte de comentarios si tienen alguna duda, comentario o algo, para que pues podamos preguntarle un poco a Adri. Pero antes de eso, otro agradecimiento total a nuestro patrocinador Boogie, que les vamos a mostrar un poquito más de ellos para que lo conozcan. Muchísimas gracias a Bui y también muchísimas gracias, Adri, por esta excelente presentación. Y también a las personas que están aquí, gracias por hacer sus preguntas. Vamos a continuar con el bloque de preguntas y respuestas. La verdad es que tenemos bastantes preguntas, así que vamos a comenzar con la primera, que es de Edwin Mo. Bueno, este es un agradecimiento. Nos dice, muchísimas gracias por compartir la experiencia de Parque Cuscatlán. Saludos a Adri, Mayo y a todo su equipo. Roberta Novela nos pregunta, hola, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué tácticas utilizaron para involucrar a vecinos escépticos o renuentes al proyecto? Ok, gracias. Saludos, Edwin. Gracias, Roberta, por tu pregunta. Bueno, obviamente cuando esta intervención comenzó, habían como muchas dudas, muchas especulaciones y justamente comprendo desde dónde viene como esta pregunta. Pero lo que se hizo también fue poder ser transparentes. Sabíamos que el parque tenía una necesidad, entonces también era convocar a la comunidad, explicar lo que estaba pasando, también como evidenciar esta oportunidad que se tenía para renovar, y se involucró a la comunidad invitándoles a poder formar parte de esta fase del proyecto. En nuestro caso, habían como diferentes comunidades alrededor del parque que realizaron visitas previas al parque, se les planteó lo que se iba a hacer en cada uno de los espacios, luego conforme fue avanzando la intervención, se hacían otra vez estas rondas para que pudieran ver renders, o el parque también se construyó en una maqueta para que lo pudieran ver quizás como un poco más tangible y que ellos también pudieran ver de primera mano que no era como algo negativo lo que estaba pasando, sino claramente una oportunidad para que ellos también pudieran aportar. Y de acá salieron incluso diferentes ideas, como de algunos vecinos que decían, yo quisiera que el parque tuviera esto, yo quisiera que el parque tuviera lo otro. Entonces, era como una oportunidad para que ellos vieran que eran tomados en cuenta. Y así fue como algunas personas que quizás no estaban tan convencidas al principio, porque siempre los cambios dan miedo, pero que sí podían involucrarse y que sí iban a ser escuchados.
Así que de esta forma se comenzó a involucrar a la comunidad y creo que fue una muy buena táctica porque también ellos fueron como los primeros que pudieron visitar el parque. Justamente el día que el parque inauguró, se hizo como una pre-inauguración con cada una de esas personas que habían participado en este proyecto y en este como diseño co-creativo, por así decirlo. Muchísimas gracias, Adriana, por responder. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Bueno, Claudia Hernández pregunta, ¿estas estrategias funcionan en un parque pequeño, solo adecuando las actividades al tamaño y características del parque? Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que cada una de estas estrategias podrían funcionar, por supuesto, en cualquier espacio. Yo creo que lo primero es como poder identificar qué tipo de personas son las que están visitando este parque, cuáles son sus necesidades. Si es como súper vital tener redes sociales, podrían consultarlo incluso con ellos, porque si van a tener un parque activo, también creo que es parte de como estas tácticas, esas estrategias poder comunicar lo que están haciendo. Porque digamos que si yo en un parque pequeño, quizás un parque más barrial o comunitario, tengo cierta actividad, ¿cómo voy a comunicarlo? ¿Cómo la gente se va a enterar? Porque no siempre vamos a tener como el mismo público que va a estar interesado. Entonces, creo que tener como estas actividades y poderlas adaptar a un público más pequeño podría ser clave, poder hacerlo por cupos, incluso nosotros a veces, he de decirlo, que tenemos actividades que quizás son para un cupo limitado, entonces lo que la gente hace es que busca las publicaciones, se inscribe por medio de un link y ya nosotros luego hacemos como ese recordatorio. Entonces creo que fácilmente podrían adaptarse como diferentes actividades, que creo que acá lo clave es que sean actividades en las que la comunidad tenga interés, que sean actividades en las que ellos puedan involucrarse, que las necesiten y que también tengan como esa participación. Porque una cosa es hacer actividades y convocar a ciertas personas, pero otra cosa es que también ellos tengan como como interés en poder formar parte y en involucrarse. Muchas gracias, Adri, por tu respuesta. Y vamos con una preguntita más y con esta cerramos este webinar número 100. Silvana Velázquez nos pregunta, ¿cuáles son los elementos no negociables que alguien debería considerar para replicar este modelo en otros parques latinoamericanos? Vale, yo creo que esa pregunta está como bien profunda. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que parte de que haya un equipo de comunicaciones era como parte de ese nuevo modelo de gestión. Entonces, si un no negociable es como tener esa estructura público-privada, sería de considerarlo. A nosotros como Parque Cuscatlán no funcionó perfecto porque obviamente cada una de las partes aportaba de todo lo que podía dar, por supuesto, ¿verdad? La alcaldía de San Salvador con este modelo de gestión público-privado, desde el primer momento se sumó porque obviamente ese parque era parte de su propiedad como terreno y la Fundación Parque Cuscatlán obviamente también tenía como esta función de poder apoyar y así fue como se hizo el asocio público-privado. Entonces, creo que si podemos como quizás replicarlo o pensar en hacerlo, un no negociable podría ser no tener o no arriesgarnos a no tener este modelo y que pueda funcionar. Esa es como una de las cosas. Por ejemplo, si ves como esto que hemos planteado nosotros, socio público-privado, entre la fundación y la alcaldía, y querés replicarlo a otro parque, primero hay que tener claro si creemos que va a funcionar, porque un no negociable sería hacerlo solo por forzarlo. Ahora, en estrategias de comunicaciones, creo que un no negociable fácilmente es solo dejarnos ir con contenido que creemos que será valioso y no lo va a hacer, sino que también es como un no negociable es no plantear una estrategia de comunicación, no conocer a tu usuario y no proponer actividades que sean para todos. Creo que en eso lo resumiría, aunque creo que esta pregunta da como para muchas cosas que podemos considerar no negociables dentro de un parque, pero sobre todo si cada una de tus tácticas y tus estrategias obedecen a los objetivos que has planteado o como parte de todo este proyecto que
que en algún momento se va a considerar comenzar, creo que es ideal poder tener todo sobre la mesa y que todo obedezca a eso, porque un no negociable sería hacer una acción que quizás sacrifique tu estrategia o que no obedezca a tus objetivos. Creo que así lo resumiría. Muchísimas gracias, Adri. Muy buena respuesta. Bueno, aquí hago una preguntita, vamos a hacer el pilón porque nos gustó bastante. ¿Hubo alguna campaña o pieza creativa que superó todas las expectativas? Cuéntanos la historia. Y la verdad es que me gustaría destacar esta campaña en la que yo quizás como me involucré un poco porque ya había como la habían echado a andar. Pero esa campaña se llamaba Tienda Cuscatlán. Era la idea de poner una tiendita movible o como que tuviera rueditas y eso. Entonces ahí habían diferentes cosas. Habían snacks, dulces, había de todo. Entonces, esto fue como una de las primeras campañas que se hizo dentro del parque y que fue muy exitosa porque esta tienda no tenía un personal que la atendiera, sino que cada uno de los visitantes podía llegar a la tienda, podía pagar sus propias cosas, poner como el dinero en un botecito y si necesitaba como el vuelto, tomarlo. Pero nadie te estaba vigilando, nadie te iba a juzgar por cualquier acción que tú decidieras tomar, sino que simplemente era como esto de que tú pudieras comprar tus propias cosas y atenderte solo. Acá lo que estábamos demostrando era qué tanto compromiso había de las personas en el parque y además qué tanta transparencia también había como en este tipo de actividades, porque obviamente esto era algo nuevo, en un espacio nuevo, no sabía si te estaban viendo o no. Y creo que fue súper valioso como al hacer cuentas y al terminar toda esta campaña, que solamente faltaron 10 centavos, que era muy, muy poquito para todo lo que se había vendido, que esta tienda estuvo toda una semana en el parque, nada se perdió, todo estuvo ahí y toda la gente recordaba como una campaña exitosa que habíamos tenido y que también había sido como clave en este momento del parque en el que todos estábamos aprendiendo a cuidarlo y en el que todos también estábamos comenzando a involucrarnos un poco más. Obviamente de todo esto hicimos un video, contamos como los resultados y creo que la gente también fue como muy asertiva en ese sentido. Y si me pudiera extender como a poner algo más que nosotros pudimos potenciar, fue un asocio que hicimos por todo esto que sucedió en el momento de la pandemia. Obviamente el parque tuvo que cerrar sus puertas por 8 meses. Entonces, el parque acababa de abrir sus puertas cuando comenzó la pandemia y ahora tenía que cerrarlas. Entonces, también fue como un momento en el que dijimos, el parque sigue siendo una innovación, necesita mantenerse, no puede ser olvidado, sino que acá estamos. Entonces se planteó una estrategia de poder hacer actividades virtuales, ya sean clases de baile, clases de aeróbicos, clases de música, conciertos, todo ese tipo de cosas comenzó a hacerse virtual y comenzó como a recordarte que aunque todos estábamos pasando por un momento súper complicado y súper difícil, también te ofrecíamos una alternativa para distraerte, para que pudieras seguir en movimiento, para que pudieras seguir conectando. Esta como virtualidad fue como en toda esta parte del 2020 y en el 2021, aunque el parque ya pudo abrir de nuevo, comenzamos a hacer estas cápsulas Cuscatlán, que en ese momento las denominamos de esta forma, hacerlas con artistas que exponían sus obras en el parque Cuscatlán, con la galería de arte o con el Museo Timarín, porque ahora he de decir que al principio les mencionaba que habían levantado hasta una cerca para no mezclarnos, pero ahora teníamos muy buenas relaciones con el museo. Entonces también era como parte de comunicar, somos vecinos, vengan, pueden ir primero al museo, luego al parque, primero al parque, luego al museo. Y también nosotros creamos como esta relación con diferentes organizaciones para poder comunicar lo que ellos necesitaban, su contenido, y que también para nosotros fuera muy valioso. Así que creo que esas dos destacaría. Muchísimas gracias, Adri. Se me hizo súper interesante esa iniciativa del carrito, de la tiendita y también esta última
que nos comentaste. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Gracias por dejarnos sus saludos, a Leslie, a Edwin, a Aglaé, a Silvana y a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron en este webinar tan importante, porque no solo fue un webinar más, fue nuestro webinar 100 y qué alegría poderlo compartir contigo, Adriana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes y gracias a todos. Les recordamos que este gran webinar lo van a poder encontrar en nuestra comunidad. Ya ahorita ya deben estar suscritos, entonces conéctense y ahí mismo van a poder encontrar. De todas maneras les va a llegar un correíto con la información para que puedan volver a ver este gran webinar, al igual que la presentación. Adri, es una maravilla siempre platicar contigo, escuchar las experiencias de Parque Cuscatlán desde tu voz y que la puedas compartir con toda la comunidad en este día tan especial también. Entonces nos vamos muy contentos con este webinar. Totalmente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Bye.